Hola, pues bienvenidos a Punto Semántico en otra pequeña revisión sobre la inteligencia artificial y lo que está pasando esta semana o la semana pasada, bueno, en estos días. Y es que apenas me acababa de dar cuenta cómo ya en México podemos utilizar Operator. Operator o esta aplicación que digamos es una extensión de ChatGPT, si le damos clic aquí en la versión de $200, nosotros podemos ir a esta ventana y en esta ventana nos aparece Operator. Bueno, Operator funciona de una manera muy singular que a todos nos va a volar la cabeza cuando realmente se puede utilizar y se pueda, digamos, extraer todo el potencial que tiene. Porque imagínense en el momento que simplemente le digamos quiero que realices una página web o que hagas el guión y busques además fotografías que vayan con este guión y publicarlo en YouTube poniendo el guión, grabándolo, etcétera. Es decir, también podremos grabar audio a través de texto, generadores de texto, con inteligencia artificial. Ya hay muchos youtubers que generan el audio completamente artificial a partir de un guión y simplemente los publican y son videos con mucha fama, de videos de miles y miles de seguidores. Entonces creo que esta es una parte muy interesante para lo que viene con OpenAI, ChatGPT y cualquier LLM que esté en el mercado. Y es que, por ejemplo, si nosotros le pedimos los ingredientes para hacer una hamburguesa con queso para entrega, que es la opción que nos da Operator, además que nos puede preguntar algunas precisiones, me pide que si los busca en un web en específico, busca en un lugar cercano, vamos a ponerle de Guadalajara. Igual lo podemos poner en cualquier otro lado, pero vamos a buscar estos ingredientes en una zona en específico. Y lo que va a hacer Operator es inmediatamente investigar, meterse a una página en Chrome, porque curiosamente está utilizando Chrome, que es de Google, no Google Chrome, que es nuestro navegador, y está buscando ya los ingredientes en Soriana. Fue a la página directamente en Soriana y está buscando ahí mismo los ingredientes a buscar, a seleccionar, a partir de la selección que fue la hamburguesa. Y de hecho, nosotros también podemos tomar el control de este, digamos, operador, que eso es lo que hace, opera una serie de pasos. Podemos tomar el control y entonces ya ir seleccionando y completar o complementar los pasos que está siguiendo la inteligencia artificial. Ahora, imagínate que tengan acceso a tu cuenta de correo electrónico, pero también a tu cuenta monetaria, tus tarjetas de crédito, de débito, o que simplemente puedes comprar a través de criptomonedas, llámese Bitcoin o llámese Ethereum o llámese cualquier otro tipo de criptomoneda. Ahí realmente sería un tremendo negocio el poder hacer una vida digital completamente y que todo te llegue a tu casa. Hoy en día sabemos que Walmart, Soriana, entre otras empresas, te pueden entregar directamente a tu domicilio siempre y cuando sea un domicilio cercano al lugar de compra. Pero eso es muy interesante. Además, cuando ya encuentra la compra, me dice que ha encontrado diversos tipos de pan en Soriana, ¿no? Se escucha bastante barrio o ChatGPT, y me pregunta que si tengo alguna preferencia específica de marca o tipo de pan. Le vamos a poner que lo más saludable. Vamos a ver qué encuentra. Y va a seguir buscando. Aparentemente está buscando ya en el navegador. Y es bastante inteligente como para poder decir que va a escoger un pan saludable. Pan de hamburguesa, vamos a ver qué busca. Y bueno, ahí no están aceptando las cookies, por cierto. Pero tiene algunos errores. Integral, buscó la palabra integral. Muy bien. Y bueno, ahí sigue haciendo la búsqueda. Y va a seleccionar alguno que sea integral. Le vamos a poner que Bimbo no.
Digo, no están para saberlo ni para preguntarlo, pero Bimbo es una pésima marca en cuanto a ingredientes. Son los más ultra procesados que existen, aunque diga integral. Entonces yo Bimbo no soy fan de Bimbo. Pero bueno, en gusto se rompen géneros y también en temas de salud. Pero bueno, esta es una forma ya de procesar la información, utilizar Operator y ver cómo funciona. También podemos tomar el control, por ejemplo, y entonces nosotros ir seleccionando lo que deseamos o queremos y que el propio Operator haga digamos, una pequeña búsqueda. Vamos a agregar este, que es súper caro, pero es más, digamos, entre comillas, es mucho mejor. Y aquí fíjense que ya lo vamos a poder agregar a un carrito e incluso proseguir con la compra. Imagínense que son una empresa que tiene que hacer múltiples compras. Esto sería un boom para poder generar buenas compras sistematizadas y que lo haga de forma automatizada y que también haya un presupuesto de por medio. Creo que suena bastante interesante y terminaría el trabajo de muchos becarios eh, que hoy en día necesitan hacer sus prácticas profesionales o de las administradoras. Pero bueno, esto es un avance de lo que hace Operator. Hay muchas cosas que podemos hacer con este tipo de sistemas. Sin duda podemos apropiarlas tanto en el área de educación como en el área de ingeniería, entre muchas otras, porque como les he explicado, también lo podremos apropiar para la creación de páginas web o cualquier otro tipo de uso que podamos realizar, ¿no? Incluso el tema de las redes sociales. Imagínense que la inteligencia artificial la controle su inteligencia artificial. Eso me parece muy interesante porque el tema de mercadotecnia va muy ligado y además si nosotros consideramos que con ChatGPT podemos crear múltiples GPTs y que podemos hacer hasta versiones de nosotros mismos, podría haber una publicación, aunque nosotros no la hagamos, pero que la inteligencia artificial, por ejemplo, los influencers, detecten que se puede generar digamos, un mayor pool de usuarios, de seguidores, a través de mantenerse al día con las noticias del día y la inteligencia artificial con nuestra personalidad podría generarlos según van saliendo las noticias y que nosotros seamos unos opinólogos, pero a partir de la inteligencia artificial, es decir, no seríamos nosotros, pero sí tendría la esencia de nosotros publicándose constantemente en las redes sociales. Me parece muy interesante desde esta perspectiva, pero creo que esto es apenas un avance y es muy interesante y creo que nos da mucho en qué pensar, cuáles son las limitaciones aún, pero que tiene mucho potencial y podría darnos bastante miedo en cuanto al trabajo, al despojo del trabajo de muchas personas, ¿no? Pero bueno, y por otro lado, definitivamente una de las noticias que están girando en torno a estas semanas, estas últimas semanas, es Grok 3, una de las aplicaciones de Elon Musk, que plantea darle de frente a OpenAI y prácticamente nos está diciendo que la verdad es antes que lo políticamente correcto, haciendo alusión que justamente X tiene esa misma línea de pensamiento en donde se supone que la libertad de expresión lo es todo. Pero bueno, este señor no conoce de los límites, las libertades y que también el exceso de libertad y de expresión no siempre va acompañado de buenas reflexiones o pensamientos que al final afectan a las vulnerabilidades de muchas personas. Pero en sí, eso es lo que plantea Elon Musk con Grok 3, ya que cuenta pues, con un poder de cómputo 10 veces mayor que la versión previa de xAI, que es la aplicación de Elon Musk. Incluso habría superado a GPT-4. Pero estas superaciones, digamos, solamente son en pruebas de matemáticas y ciencias, que normalmente es lo que ya están utilizando para medir cuán se parece a la capacidad humana para resolver un examen. Esto no significa que por el momento tenga la capacidad para poder comunicar o poder reinterpretar la realidad que le rodea. Y esto nos podría detonar una pregunta importante y es si estamos realmente al inicio de una nueva
era liderada por Elon Musk en el sector de la inteligencia artificial. Por otro lado, mientras vemos el conflicto de DeepSeek, Grok 3, también la tecnología, sus avances, los robots y muchas cosas que ya parecen ciencia ficción, con estos muestras o avances que nos están dando, se habla también de los gobiernos que se están ajustando a las regulaciones de la inteligencia artificial. Y uno de los problemas es justamente en Francia con Macron, que Macron está replanteando su estrategia de inteligencia artificial tras ver la enorme inversión de Estados Unidos con un plan de 500 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial bajo la administración de Donald Trump. Y también el surgimiento de competidores, como ya sabíamos, de DeepSeek. Y en este sentido, Francia se ha puesto a temblar un poquito y están adoptando un enfoque un poco más competitivo y, entre comillas, soberano, incluso considerando pausar nuevas normativas sobre la inteligencia artificial para no quedar rezagados. También el Reino Unido estudia los cambios en su ley de derechos de autor para permitir que las empresas de inteligencia artificial entrenen algoritmos con obras protegidas. Y, bueno, nos dicen siempre que haya transparencia y opción de excluirse. Pero esto nos lleva a muchas preguntas sobre los derechos de autor y sobre cómo estos derechos de autor o la información que nosotros damos como autores puede verse permeada, puede verse solapada simplemente para entrenar a una máquina y ese conocimiento se vuelve de interés y de, digamos, sí, pues de interés universal. Esas son buenas preguntas para la historia de la humanidad sobre lo que queremos reflejar en un futuro y pensar que la inteligencia artificial nos va a hacer más objetivos, ya que va a conjuntar, digamos, la media de la realidad en una gráfica de medias. Pero bueno, al ver que vamos a hacer, digamos, el promedio, los resultados son el promedio, pues bueno, quedan muchísimas preguntas que tienen que ver con las leyes, derechos de autor, la realidad y el pasado. ¿Cómo nos vamos a contar el pasado? Si la inteligencia artificial es ahora la que ha ganado o está ganando la batalla. Además, como estábamos viendo en la introducción con Operator, se dice que el 2025 es el año justamente de las aplicaciones útiles. Y bueno, depende si nosotros lo utilizamos bien. Porque más que modelos gigantes, la industria está cambiando el enfoque a dar lugar a algoritmos más potentes. Y la tendencia es crear herramientas de inteligencia artificial pues que faciliten las tareas cotidianas, como lo que vimos con Soriana, como el crear una página web o simplemente, tener opciones de páginas web o que nos asesoren de alguna forma a tomar ciertas decisiones, que eso ya es muchísimo, pero eso es lo que están pensando, ¿no? Facilitar tareas del diario, facilitar tareas de cualquier persona a pie. Por ejemplo, recientemente LinkedIn, recuerden que es una página, una red social para buscar empleo y también para proyectarse como una persona profesional, pero LinkedIn integró la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo y están probando una función que analiza enormes volúmenes de datos para sugerir ofertas laborales ajustadas al perfil del usuario. Y esto también está cambiando, por ejemplo, en el campo de la salud, donde la inteligencia artificial está ayudando a diagnosticar enfermedades, en servicio al cliente, chatbots cada vez más especializados, donde, por ejemplo, ahora un chatbot del Telnor o de Total Play o de cualquier otra empresa ya está capacitada con cierta información o PDF que nosotros le integremos a la inteligencia artificial, ese chatbot, para que pueda buscar la respuesta que más se acomode a la necesidad del usuario que está haciendo la pregunta. Y bueno, esto es un gran avance, pero también digamos que todos estos procesos ya los piensa de forma automática la inteligencia artificial, y si nosotros en nuestra empresa no los tenemos bien estructurados, no sabemos hacia dónde va la empresa, no hay una visión, misión, un objetivo claro, pues también la inteligencia artificial se va a equivocar y va a dar respuestas erróneas y hay que tener mucho cuidado con ello porque ahí sí no hay quien lo supervise. Es por eso que los chatbots hay que estarlos supervisando a la vez que los potenciamos con inteligencia artificial. Ahora, en cuanto al terreno educativo,
o digamos la inteligencia artificial en la educación, yo sé que hay muchas personas que ya desconfían incluso de la educación universitaria, como si todos tuviéramos acceso a una estabilidad económica desde la infancia hasta la adultez y como si todos tuviéramos un garage para poder desarrollar proyectos de empresas con una visión distinta y que se vuelvan Apple, Microsoft, Facebook o cualquier otra de estas ya leyendas que se han convertido en la Internet, ¿no? Como Mark Zuckerberg, entre otros. El propio Steve Jobs, ¿no? Pero en la educación se vienen cosas, se vienen cambios, pero un poco lentos porque la educación es humana y al final el cómo procesamos la información sobre qué queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar y para qué, se vuelve cada vez más tenso y con muchas pinzas a tocar, a tratar de agarrar esas palabras y ordenarlas de forma lógica y adecuada. Y es que, bueno, hay que ver qué está pasando fuera de México con la inteligencia artificial y luego también ver lo que está pasando en nuestro país. Pero sí, en el mercado laboral de inteligencia artificial está en auge, sobre todo en la educación. Muchos están invirtiendo en el tema educativo y se alcanza que se van a estimar hasta 6.000 millones de dólares en 2025 para impulsar la demanda de soluciones de aprendizajes personalizadas y accesibles. Para hacerlo el cuento más corto, una de las grandes preguntas de la educación es cómo hacer que los exámenes o las formas de medir a las personas sean adaptativas y que poco a poco tú en un curso que estás pasando te lleve sin sentir que estás cambiando de nivel y que ese nivel no es tan abrupto. Por ejemplo, cuando ustedes pasan de tercero de secundaria a primer semestre de bachillerato, seguramente sintieron ese cambio un poco sobre lo que estaban aprendiendo y para qué estaban aprendiendo, y mucho más cuando es de bachillerato o universidad, que no tienen nada que ver una con otra cosa. Y ahí es donde digamos, el aprendizaje entra en modelos de pasos que no esperan, que es lo que mucho se ha criticado de la educación en México, que normalmente el docente no puede esperar al estudiante que no progresa tan rápido y también no puede atender a los docentes a los estudiantes superdotados. Entonces tenemos esta dualidad y generalmente el docente alcanza a darle seguimiento a la media, es decir, a la mayoría. En este sentido, los programas que tienen que ver con aprendizajes personalizados, pues son los que van a estar en auge, porque de esa manera los estudiantes van avanzando a su paso, a su ritmo y sin tanta presión. Ese es uno de los grandes, digamos, santos griales de la educación, y entender un poco más los procesos de aprendizaje se podría siempre y cuando estemos monitorizando casi a cada paso del proceso de aprendizaje del estudiante. Pero eso también es muy juzgado y condenado. Incluso en China los monitorean por celular, por relojes y por muchas otras formas. Y no por nada tienen tanto prestigio las universidades chinas o asiáticas, pero también tienen un alto porcentaje en temas de desvivimiento, por así decirlo. Entonces, definitivamente la educación es un campo que se está estudiando muchísimo y que contempla en el tema del aprendizaje personalizado. Pero, pues realmente, ¿qué están haciendo en otros países? ¿Qué avances hay que se puedan revisar, detectar? O si no hay y nada más están previendo que se cree algo mejor. Pero bueno, aquí, por ejemplo, también nos hablan de que un 60% de las instituciones educativas en el mundo ya están previendo el uso de la inteligencia artificial, ya se están interesando por este uso, y además que ChatGPT ya cuenta con más de 100 millones de usuarios haciendo uso de él. El beneficio de la inteligencia artificial en educación es eso, el personalizar el aprendizaje y cerrar las brechas, pero esto no se va a poder lograr, es así, si no hay un apoyo económico sustancial y si no hay los requisitos básicos, indispensables y necesarios como luz, internet, una computadora con una buena memoria, tanto RAM como sus núcleos y que esté en buen funcionamiento,
que es nuestro querido procesador, que tengan buenos procesadores y que tengan un buen acceso a la Internet. Que esto no significa solo acceder a la Internet, sino que la velocidad de subida y de bajada sea la óptima para poder intercambiar rápidamente opiniones con la inteligencia artificial generativa. Muchas plataformas educativas existen. Khan Academy, Duolingo son ahora sí que las especialistas en el tema del aprendizaje adaptativo, pero también del seguimiento de la enseñanza. Entonces se va a poner muy interesante cómo estas compañías van a generar aplicaciones de enseñanza y aprendizaje y posiblemente en algún punto veamos que las universidades se van a tener que reinventar, pero es más complejo que eso, porque tanto las universidades como las escuelas mantienen a una sociedad ocupada y mantienen la estabilidad y la estructura también financiera, económica de un país. Entonces, son cosas muy complejas y la educación y el decir que las universidades se tienen que reinventar ya no es tan fácil, sino que se opera desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, si mi universidad quisiera cambiar completamente la visión de sí misma, tendría que cambiar su modelo de enseñanza y aprendizaje, que actualmente es por competencias. Si lo hace, tiene que dar de alta ese cambio ante la Secretaría de Educación Pública. Y eso, nada más eso, conlleva mucho tiempo. Es decir, se tienen que adecuar todas las asignaturas, todos los programas de todas las licenciaturas para que haya un cambio sustancial. Es por eso que es un gran reto, porque solo se está haciendo los cambios por encima, como pegándolos a lo que ya existe, pero no reestructurándolos de fondo, porque tiene que ver con procesos políticos. Todo lo que se dice, se escribe, existe, al final, pues sí, se vuelve político. Eso sí, una de las, digamos, más grandes referencias dentro de los organismos a nivel internacional es la UNESCO. Y la UNESCO ha sacado, de hecho, cientos de papeles, papers e informes sobre el uso de la inteligencia artificial. Y de hecho, hay universidades que colaboran constantemente con la UNESCO. De hecho, también saben que solo el 10% de las escuelas y universidades a nivel mundial supervisan oficialmente el uso de la inteligencia artificial. Ojo, no es necesario prohibir la inteligencia artificial en las escuelas, no es necesario prohibirle a nadie el uso de inteligencia artificial, pero lo que sí es necesario es enseñar a cómo usarlas y cómo pueden adoptar estas inteligencias para nosotros ser más competentes, o eso sería el fin esperado, ¿no? Por otro lado, si hablamos de México, pues hablamos también de la UNAM, aunque no es solo la UNAM la que está interesada en la inteligencia artificial. Esto es un movimiento nacional e internacional y justamente en 2025 la UNESCO y la Secretaría de Educación Pública en México organizaron un encuentro nacional sobre la inteligencia y educación en Ciudad de México, alineado con el Día Internacional de la Educación. Ojo que no a todo mundo invitan tampoco y hay que estar muy pendientes como investigadores de precisamente de estas convocatorias. El mensaje que lanzaron ahí es que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la educación y de las personas y no al revés. Pero bueno, más allá de decirlo, habría que aplicarlo, pero se vuelve muy interesante el tema del factor humano y de cómo la inteligencia artificial tampoco debe de romper nuestros derechos y garantías. Pero las universidades están avanzando, están haciendo cosas, hay investigación, pero falta mucho más por investigar. También por ahí yo he escrito algunos artículos que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial para la creación de exámenes, para revisiones sistemáticas de la literatura, estudios sobre percepciones de los estudiantes y el uso de la inteligencia artificial. Y esto apenas es un inicio porque si bien hay resultados, pues no hay mucho más que el estar esperando a los impactos y actualizaciones de las propias empresas y compañías. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Hablamos un poco sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, en general, en la política, con las nuevas noticias, pero también de Operator. Y Operator ya nos puede comprar nuestro pan en Soriana.
Pues nada, nos vemos, espero que les haya gustado, un like, suscríbanse y déjenme algún comentario si quieren debatir, discutir, desestresarse. Bye.